Hay muchas personas que sufren en silencio, sin estar pasando por una gran crisis, sin tener un problema concreto que les sacuda. Viven con una insatisfacción difícil de nombrar. Sienten que su vida está por debajo de lo que podría ser, aunque no sean muy conscientes de ello. En este vídeo te voy a presentar un sistema de desarrollo personal que aborda exactamente eso. Un método que acompaña a las personas a hacer un movimiento evolutivo, a salir de esa vida más pequeña en la que están instaladas y a encontrar una satisfacción más auténtica con quienes son. Este sistema se llama terapia corporal evolutiva y en los próximos minutos te voy a contar qué es, qué problema atiende, cómo funciona y qué se transforma en una persona cuando hace este proceso. La terapia corporal evolutiva es una terapia experiencial. Este modelo parte de una convicción respaldada por los estudios actuales de la neurociencia que dicen que lo que de verdad transforma a una persona no es aquello que comprende intelectualmente, sino lo que vive con su propio cuerpo, con su propia experiencia. La TC, así llamamos a la terapia corporal evolutiva, surge para atender un síntoma que, hasta donde yo alcanzo a comprender, está mucho más extendido de lo que se cree: la insatisfacción existencial. Y fíjate en una cosa, porque esto es importante. No te voy a hablar de una terapia para acompañar crisis profundas, ni traumas severos, ni enfermedades mentales. La terapia corporal evolutiva no se sitúa ahí. Va dirigida a personas funcionales, gente que trabaja, que cumple con sus responsabilidades, que, vista desde fuera, lleva una vida perfectamente normal, pero que en el fondo de su experiencia interna percibe algo difícil de explicar. A veces es una falta de sentido, a veces es una sensación de desconexión interior. A veces es una angustia cronificada por estar viviendo por debajo del propio potencial. Esa persona necesita salir de su estructura adaptativa, de la carcasa que se ha ido construyendo a lo largo de la vida para encajar y protegerse. Y necesita salir para reconectar con su esencia genuina, que ha quedado tapada por las capas que ha tenido que poner para tirar adelante en su vida. La terapia corporal evolutiva atiende a dos problemáticas y conviene entenderlas bien porque de ahí sale toda la metodología. La primera problemática es que la persona vive a través de patrones limitantes que condicionan su respuesta ante la vida. Y déjame explicarte qué es un patrón limitante, porque es un concepto clave en este enfoque. Un patrón limitante es sencillamente una manera de responder que la persona aprendió en algún momento de su vida, casi siempre en su infancia, porque en su día le funcionó. Le funcionó para sobrevivir, para encajar, para protegerse, para no sufrir más de lo que ya sufría. Te pongo dos ejemplos para que lo entiendas mejor. Una niña que crece con unos padres desbordados y aprende a hacerse pequeña, a no molestar, a pasar desapercibida. Eso en su momento fue una respuesta inteligente para responder a esa circunstancia en la que vivía. O otro ejemplo, un niño que crece en una familia muy inestable con cierta violencia y aprende a mantener una actitud de control para anticiparse a lo que pueda venir. Eso también fue una respuesta inteligente. El problema es que esa manera de responder se queda, se fija, y 30 años después, esa niña, que ya es una mujer adulta, sigue haciéndose pequeña en una reunión de trabajo donde nadie le pide que desaparezca. Y aquel niño, que ya es un hombre adulto, sigue controlando todo en una pareja que no representa ninguna amenaza. La respuesta sigue activa, pero la situación que la justificaba ya no está.
Esto es un patrón limitante. Y aquí hay algo importante. El patrón no es solo una creencia, ni solo una emoción, ni solo una tensión corporal. Es una creencia, una emoción, un registro corporal y una conducta funcionando a la vez, como una unidad. Por eso, no basta con entender cognitivamente el patrón. Hay que vivirlo en el cuerpo para poder transformarlo. Y de esto hablaré un poco más adelante. La segunda problemática es que la persona se ha identificado tanto con sus patrones que ya no sabe quién es más allá de ellos. Y déjame seguir con el ejemplo de antes, porque así creo que se entiende mejor. Esa niña que aprendió a hacerse pequeña, a no molestar, a pasar desapercibida, en su momento eso fue una respuesta, como ya te he dicho, una respuesta inteligente que le permitió sobrevivir en su familia. Pero con el paso del tiempo, esa respuesta se repite y se repite, hasta que un día deja de ser algo que ella hace y se convierte en algo que ella es. Y entonces, ya de adulta, no dice, estoy callándome para no molestar. Dice, yo soy así, yo soy una persona discreta, prudente, que no necesita destacar. Eso es lo que en la TC llamamos cristalización. El patrón se ha endurecido hasta confundirse con la identidad y se viste además de virtud. Y fíjate en lo que esto provoca. Si esa mujer se cree que ella es eso, soltar el patrón se hace muy difícil, porque se vive como dejar de ser uno misma. Y eso da vértigo. ¿Cómo va a permitirse ocupar espacio si cree que ser discreta es lo que ella es? ¿En quién se convierte si suelta eso? La consecuencia es muy clara. La persona se queda atrapada en un sentimiento de encarcelamiento en sí misma. De alguna manera, percibe que no está siendo quien realmente es. Lo nota, lo intuye, pero no es capaz de mostrarse de otra manera, porque no conoce otra manera. Y entonces se queda ahí, viviendo una vida que cumple por fuera y aprieta por dentro. La terapia corporal evolutiva propone dos vías de trabajo simultáneas, una para cada problemática. La primera vía es la desprogramación de los patrones limitantes. Y aquí lo que hacemos es facilitar a la persona experiencias en las que pueda observar su patrón en funcionamiento, encarnarlo conscientemente en el cuerpo, atravesarlo y abrir una nueva forma de respuesta. El objetivo no es entender el patrón ni gestionarlo. El objetivo es desidentificarse de él. Es que la persona pueda decir, desde la experiencia y no desde la idea, esto que hago no es lo que yo soy, es algo que aprendí y puedo aprender otra cosa. Cuando la persona empieza a verse desde fuera del patrón, el patrón pierde su poder de definirla. Y para eso utilizamos un método específico que en la TC llamamos huella de salida. Una experiencia corporal diseñada para que la persona registre en su cuerpo una nueva manera de responder, en contraste directo con el patrón viejo. La TC se apoya aquí en un principio que la neurociencia ha descrito en las últimas décadas, llamado reconsolidación de la memoria. La idea de que una memoria emocional, cuando se reactiva en condiciones adecuadas, puede ser modificada y reescrita por una nueva experiencia. Y eso es exactamente lo que hacemos en la terapia corporal evolutiva. Creamos una experiencia que contradice directamente la respuesta automática del patrón. Y de ese contraste nace una memoria nueva, lo que en la TC llamamos la huella de salida.
Esta huella de salida no es una idea ni una reinterpretación cognitiva. Es una memoria somática que se queda registrada en el cuerpo y que devuelve a la persona algo que el patrón le tenía secuestrado. La libertad de responder en la vida de maneras nuevas, más allá del automatismo, desde un lugar mucho más amplio y creativo. La segunda vía es facilitar experiencias que permitan a la persona descubrir el espacio que está más allá de sus patrones. Y esto es lo que hace que la TC sea una terapia de enfoque transpersonal. A través de la metodología de la TC, el cuerpo, la música, el movimiento, el grupo, el silencio sostenido, la persona va conquistando poco a poco ese territorio que antes no conocía. Va familiarizándose con un espacio interior que en la TC describimos a través de cualidades muy concretas: la presencia, el amor, la belleza, la alegría, el silencio interior. Lo que llamamos el vacío fértil, ese espacio aparentemente vacío de contenido, pero del que emerge todo lo verdadero de la persona. Estas son las experiencias del ser, y entendemos por ser a ese testigo silencioso que nos habita, que es pura conciencia, ese fondo que está siempre presente, sosteniendo todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Toda persona tiene acceso a esta dimensión del ser, siempre y cuando tenga las experiencias adecuadas para bucear en ella, navegarla y descubrirla por sí misma. No se enseña, se vive, se descubre. Y aquí está la clave de todo el proceso. Cuando una persona ha vivido directamente ese espacio, soltar el patrón viejo deja de ser un salto al vacío, porque ya conoce algo más amplio, ya tiene una nueva referencia de identidad. Y todo esto lo hacemos a través de experiencias corporales y en grupo. Por eso nuestro abordaje es corporal y grupal. ¿Por qué nuestro abordaje es corporal? Porque el patrón no vive solamente en la idea, en la creencia, vive en la memoria somática. Por ejemplo, la creencia de no soy suficiente no se sostiene solamente por ideas, se sostiene por un tipo de respiración, por una serie de tensiones en el cuerpo, por una postura que repite una y otra vez de la misma forma de estar en el mundo. Si trabajas solo desde la palabra, la persona puede entender perfectamente su patrón y seguir respondiendo igual en su vida sin cambiar nada. ¿Y por qué también nuestro abordaje es grupal? Porque nuestros patrones se revelan sobre todo en las relaciones con los demás. En el contacto con otra persona aparece la tendencia a retirarse, a buscar aprobación, a controlar, a desaparecer. Un grupo bien sostenido se convierte en un espejo donde cada participante puede verse, en un campo donde puede ensayar una respuesta nueva y en un sostén que le permite atravesar lo que se mueve sin sentirse solo. El grupo en la TC es parte importantísima de la metodología. Hasta aquí te he hablado de los fundamentos metodológicos de este enfoque, pero seguramente te estés preguntando cómo se vive todo esto por dentro, cómo es una sesión real de terapia corporal evolutiva. Y déjame contártelo, es una aproximación, puesto que al ser una experiencia, lo vas a entender cuando lo experimentes y lo pruebes. Cada sesión de TC se plantea como una exploración de algo que nos limita y a la vez una activación de algo que queremos potenciar o cultivar. Por eso los temas se trabajan como una polaridad, como un movimiento entre dos extremos. Por ejemplo, del control a la entrega, del victimismo al poder personal, del miedo a la confianza.
En términos generales, en la ATC hablamos de este recorrido del ego al ser. Una vez encuadrado el tema, lo primero que hacemos es entrar en el cuerpo. Y esto es muy importante, porque mientras la persona esté en su cabeza, en su narrativa habitual, sus patrones no se van a poder trabajar de verdad. Así que el primer paso es desplazar la atención. Lo hacemos a través de la música, del movimiento, de la respiración. Vamos llevando a la persona a un estado de atención plena, una especie de trance ligero, donde la mente se calma y el cuerpo toma el relevo. La ATC tiene toda una metodología para facilitar esta entrada de manera accesible para cualquiera. Este estado de atención plena es la base sobre la que se sostiene todo lo demás. Desde ahí empezamos a explorar el patrón. Si el tema de la sesión, por ejemplo, es el control, invitamos a las personas a poner el control en su cuerpo, a observar cómo se coloca el cuerpo cuando está en esa actitud, cómo se mueve, cómo respira, cómo se relaciona con los demás desde ahí. Es un juego de autoobservación y así puede reconocer cosas que normalmente operan por debajo de su conciencia. Y entonces, dentro de esa misma secuencia, la acompañamos a salir, a soltar esa corporalidad y a entrar en otra energía completamente distinta. Si lo que estaba era el control, lo que aparece ahora es un cuerpo más suelto, más libre, más disponible. Y ese contraste, vivido en una misma secuencia experiencial, va dejando una memoria somática nueva, una experiencia que el cuerpo registra y que la persona puede volver a habitar cuando lo necesite. Después, cuando la persona ya ha aliviado la atención del patrón, cuando ya ha vaciado lo que tenía que vaciar, se abre otro momento. A través de lo que llamamos derivas musicales, conducimos a la persona a un territorio distinto, un territorio de mayor presencia, de mayor silencio, donde empiezan a emerger estados de belleza, de calma, de conexión profunda. Cada persona lo vive a su manera, pero hay algo compartido. La sensación de habitarse desde un lugar más amplio y más verdadero. Esto es lo que en la ATC llamamos las experiencias del ser. Y es probablemente una de las partes más bellas del trabajo. La sesión se cierra reuniéndonos en una rueda. Cada uno comparte lo que ha vivido. Y la palabra que usamos aquí es una palabra que no explica, que no analiza, sino que relaciona la vivencia que acaba de vivir, lo relaciona con cómo vive esa persona y ahí conecta la experiencia con su biografía. Y todo esto se va repitiendo sesión tras sesión, con temas distintos, con polaridades distintas. La persona va explorando aspectos diferentes de sí misma y va relacionando todo lo que emerge en las sesiones con cómo desarrolla su vida en todos los planos. Destrabando capas, va descubriendo poco a poco ese fondo más amplio que le habita. Y en ese recorrido, sin prisa, va construyendo una nueva manera de estar en sí misma. Entonces, ¿qué se lleva a alguien que se compromete con un proceso de terapia corporal evolutiva? Hay una primera cosa que cambia y es la relación con el propio cuerpo. La persona empieza a habitarlo de otra manera. Deja de ser un instrumento al servicio de las obligaciones o un sitio del que se desconecta cuando hay incomodidad y empieza a ser un territorio vivo, sensible, que le informa de lo que pasa antes incluso de lo que piense. Junto con eso, cambia también la relación con el sentir. Y esto es importante. La persona pierde el miedo a sentir. Aprende que puede atravesar tanto lo agradable como lo difícil
sin que pase nada peligroso. Y cuando ese miedo se afloja, la emocionalidad empieza a fluir en su vida cotidiana en lugar de quedarse estancada o reprimida. La persona vuelve a sentir simplemente, y eso en sí mismo ya cambia muchas cosas. Pero hay algo que ocurre que es todavía más profundo. La persona empieza a desidentificarse de sus patrones. Donde antes había una afirmación cerrada que decía: yo soy controladora, yo soy una persona discreta, yo soy fuerte, empieza a aparecer algo más abierto. Y se dice algo así: a veces respondo desde el control y a veces puedo entregarme y confiar. Y esa pequeña diferencia que parece menor, en realidad lo cambia todo, porque ahí dentro hay libertad, hay margen, la identidad se amplía. Y ahora déjame hablarte de lo que para mí es el efecto más valioso de todo el proceso de la TC. Las personas que hacen este proceso no dejan de desequilibrarse. Eso quiero dejarlo claro, porque no se trata de eso. Todos nos seguimos perdiendo, todos nos seguimos enredando en nuestras tensiones, todos nos seguimos alejando a veces de nosotros mismos. Lo que cambia es que la persona aprende a volver a su centro y aprende a hacerlo por sí misma. Te lo explico con el ejemplo que veníamos siguiendo. Imagínate a alguien cuyo patrón es el control. Esa persona se tensa, se estresa, se aprieta cada vez que el control se activa, aunque la situación no lo necesite. Pero cuando ha vivido en sesión la experiencia de soltar ese control y de habitarse desde un lugar más libre, su cuerpo ha registrado esa salida, la conoce, la tiene disponible en su memoria somática y entonces ocurre la magia. En su vida cotidiana, cuando se descubre controlando una situación que no requeriría control, puede hacer lo mismo que jugó en la sesión, soltarlo y volver a un estado más sereno, más centrado, más consigo misma. Ese centro no es un lugar de calma vacía, es un lugar desde el que la persona puede responder a la vida con más creatividad, con más posibilidades, con más libertad. Y eso, repetido sesión tras sesión, va dejando un recurso interno enorme. Porque al final, lo que la persona se lleva no es solo una mejor versión de sí misma. Lo que se lleva es la capacidad de gestionar sus propios desequilibrios cuando aparecen. La capacidad de salir ella sola de las tensiones que la atrapan. La capacidad de volver a casa por sí misma. Y eso es oro, porque significa que la persona no necesita estar dependiendo permanentemente de un terapeuta, ni de un proceso externo, ni de nadie que la sostenga desde fuera. Adquiere recursos para toda la vida, recursos que la acompañan, que la sostienen y que le permiten seguir evolucionando por su cuenta. Me gustaría contarte brevemente de dónde viene este método. Soy Enrique Aguilar, fundador de la Escuela de Terapia Corporal Evolutiva de Barcelona. Y la TC no surgió de una teoría que después se llevó a la práctica. Surgió al revés. Surgió del trabajo directo con cientos de grupos y miles de personas a lo largo de los últimos 20 años. Es un método que se ha ido construyendo desde la experiencia en una investigación, acción constante de prueba y error, ajustando lo que funcionaba, descartando lo que no, observando una y otra vez que facilitaba realmente la transformación de las personas. Y de ese recorrido ha ido tomando forma hasta consolidarse en el modelo que tienes hoy. Esto es, en pocas palabras, la terapia corporal evolutiva.
un trabajo con cuerpo, con grupo y con conciencia que aborda la insatisfacción existencial que tantas personas viven hoy y que abre un camino de evolución personal que te libera de lo que te limita y te ayuda a reconectar con la dimensión del ser. Si te interesa formarte en esta metodología o vivir un proceso de este tipo, en la descripción tienes más información.